Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con una nueva edición del ciclo de lecturas esenciales, 2 líneas sobre el ciclo que, para no ser reiterativo con otros vídeos, la idea del ciclo es abordar obras o artículos u obras completas explicando la tesis central. En este caso se ha escogido un libro, pues la tesis central de todo el libro, de modo que sirva a lo largo del tiempo, una vez que quede acumulado suficientes ediciones, como materiales de estudio previos al planteamiento de un curso. Por ejemplo, empieza la semana que viene un curso sobre igualdad, justicia distributiva de derecho privado. Este vídeo podría ser parte de los materiales, ¿no?, para interiorizarse un poco en algunos de los temas que se discutirán. Esa es un poco la idea. Tiene 2 versiones el ciclo, una versión de clásicos y otra versión de cosas más novedosas. Hoy estamos en una de las novedosas, ¿sí? Y para hoy tenemos aquí a Carolina Fernández Blanco, que es investigadora, colega aquí de Girona, investigadora postdoctoral en la Cátedra de Cultura Jurídica. Y siempre en el ciclo tratamos de buscar algún tema que sea relevante para la propia investigación de quien es expositor. En el caso de Carolina, realizó la tesis doctoral sobre temas de derecho y desarrollo y tiene ya publicado, además del libro que espero salga pronto también derivado de su tesis doctoral, tiene un libro que se llama Derecho y Desarrollo, una visión desde América Latina y el Caribe. Entonces, un poco el tema de hoy, que es el libro El Código del Capital de Katharina Pistor, es como muy pertinente y muy interesante para su ámbito y por eso lo ha escogido. Bueno, Carolina, ya conoces la dinámica, unos entre 45 minutos y 1 hora para exponer, máximo 1 hora, luego unos 15 o 20 minutos máximo para hacer o alguna crítica o algún tipo de contextualización de cómo siguió el debate. Y luego abriremos a debate. Muchísimas gracias, Carolina, por participar del ciclo. Sé que es durísimo preparar un libro con estas características. Me lo has manifestado, además, ya buscaré alguna manera de compensarte, ¿no?, ese espíritu capitalista que subyace a tu malestar por haber asumido esto. Gracias. No, gracias a ti por la propuesta. Es un gusto estar aquí. Y mientras pueda ver la pantalla, mientras mi miopía me lo permita, voy a quedarme sentada. Luego, si ya veo que no leo la pantalla porque aquí es muy pequeña, pasaré al modo stand-up, ¿sí? Así que, bueno, el libro que voy a presentar es El Código del Capital, o The Code of Capital, de Katharina Pistor, que salió en el año 2019. Este es un tipo de libro, la contextualización la voy a hacer antes, ¿ok? O sea que voy a poner un poco en contexto varias cosas sobre el libro antes de presentarlo, y luego sí voy a proceder a la presentación. Este es un tipo de libro que se ve bastante en la producción norteamericana, digamos en la academia norteamericana, en donde muchos libros muy famosos tienen un pie en la academia y un pie en la divulgación, ¿no? Libros como Natch o como Repensar la pobreza o Por qué las naciones fallan son libros o Pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman, son libros que claramente uno los puede identificar como un gran aporte a la academia, pero que también tienen un pie fuera de la academia. Y este es un típico libro de este tipo de producción que se da más bien en Estados Unidos, no tanto en nuestro contexto, aunque sí en nuestro contexto tenemos casos de este tipo de libros. Se me ocurre en este momento, y además que viene a cuento del tema, el libro de Nino, por ejemplo, Un país al margen de la ley, ¿no? O el libro de Nino sobre el juicio al mal absoluto. Pero es cierto que este tipo de libros son más típicos de la producción norteamericana. Vuelvo un segundo. El título del libro, El Código del Capital, afortunadamente la traducción no lo tergiversa,
juega con una triple ambigüedad de la palabra código, ¿no? El código, como lo entendemos los juristas, como una reunión de leyes en un solo tomo o en una codificación, y también de otras dos maneras, como un código, como algo secreto, ¿sí? que debe descifrarse, y como un comando y una obediencia, como el código más bien que interpreta, por ejemplo, la gráfica del libro en inglés, un código informático, ¿sí? Entonces esta es la triple ambigüedad con la que juega el título del libro. Voy a hacer un poco de contexto sobre, digamos, en qué zona del pensamiento, de área del conocimiento podemos ubicar a esta propuesta. Voy a hablar entonces de lo que es el neoinstitucionalismo económico. Hay por lo menos cinco premios Nobel, el último de 2024, que son Acemoglu, Johnson y Robinson, que escribieron el famoso libro ¿Por qué las naciones fallan? Elinor Ostrom, de la cual hablamos hace poco cuando hablamos de normas sociales, y principalmente creo que el pensador más importante del neoinstitucionalismo es Douglass North. ¿Qué piensan en términos generales y muy abreviadamente el neoinstitucionalismo económico? Bueno, que las instituciones son las reglas del juego en una sociedad, o más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. ¿Por qué esto es relevante? Porque antes del neoinstitucionalismo, el desarrollo económico se entendía no asociado a los problemas institucionales, sino a problemas meramente económicos, ¿sí? A la acumulación de capital, a la industrialización, a la posibilidad de inyectar altas cantidades de dinero en una economía a través de préstamos o ayuda internacional. Hasta el surgimiento del neoinstitucionalismo, alrededor de los años 90, estas ideas de que el derecho como institución tiene algo que decir sobre el desarrollo eran muy poco exploradas. Es más, para la mayoría de los países, de los autores vinculados al desarrollo, el derecho era una cosa casi marginal. Este es el gran cambio que propone el neoinstitucionalismo económico. En este sentido, para entender exactamente qué es lo que dicen sobre el desarrollo los institucionalistas, dicen que los países del tercer mundo son pobres debido a que sus constreñimientos institucionales definen una serie de costos para la actividad política y económica que no fomentan la actividad productiva, ¿sí? Entonces, las reglas del juego presentes en una sociedad son las que generan los incentivos necesarios para que se produzca la inversión y la reinversión, ¿sí? Tenemos, como les dije, autores muy conocidos y que han recibido premio Nobel, como Douglass North, o este último libro que antes mencioné también, ¿Por qué fracasan los países?, que es este tipo de libros que se encuentran entre la divulgación y la academia. Este es el marco general, ¿sí? En el cual entiendo que puede pensarse a este libro, ¿sí? Al Código del Capital. Sin embargo, antes vamos a hacer un poquito sumergirnos un poco más en qué son las instituciones para el neoinstitucionalismo económico. Como les dije antes, son las reglas del juego presentes en una sociedad, y esto quiere decir que incluye las instituciones formales, como las leyes, los contratos, los reglamentos, y en este sentido es al que va a dirigirse principalmente Katharina Pistor en su libro, pero también las reglas del juego en una sociedad son las instituciones informales o normas sociales, de las que ya hemos hablado en un seminario anterior, y las condiciones de aplicación de ambas.
Ahora, ¿qué instituciones son relevantes para el neoinstitucionalismo económico? Bueno, los derechos de propiedad en sentido amplio, los costes de transacción y las reglas sobre ejecución de contratos. Esto es lo que se llama el triángulo de oro del neoinstitucionalismo. Y entre paréntesis, porque no es algo que haya sido así identificado, por lo menos por estos autores que hablan del triángulo de oro del neoinstitucionalismo, las reglas sobre independencia judicial, que esto es un agregado, si se quiere, mío, de mis lecturas, digamos, entiendo que hay que agregarle a lo que dicen Menard y Shirley esta idea de la independencia judicial como una parte, digamos, de lo que ya no sería un triángulo, sino un cuadrado de oro del neoinstitucionalismo económico. Una de las cosas que el neoinstitucionalismo trae como novedad, además de la gran novedad de que las instituciones son relevantes para el desarrollo, es la mirada puesta en el derecho privado. Porque si bien les dije que todos los autores anteriores al neoinstitucionalismo pensaban, cuando estamos hablando de autores que piensan sobre desarrollo, principalmente economistas, cuando hablaban de derecho siempre estaban pensando en el derecho público, ¿no? ¿Sí? La intervención del Estado, los subsidios, etcétera, etcétera. Muy pocas veces se había pensado en el derecho privado como un catalizador de la posibilidad de generar desarrollo. Y este es otro de los grandes aportes del neoinstitucionalismo económico. Ahora bien, antes del neoinstitucionalismo ya había pensadores o hubo pensadores que, tal vez no vinculándolos de una manera directa con el desarrollo, porque esto hago una aclaración, el desarrollo como subdisciplina de la economía política empieza a identificarse de manera autónoma o casi autónoma o como subdisciplina, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial se podría hablar de crecimiento social, de desarrollo social o de opulencia, ¿sí? Pero no se hablaba de desarrollo económico como tal. La subdisciplina que hoy conocemos como desarrollo empieza después de la Segunda Guerra Mundial a ser identificada. Pero es cierto que antes del neoinstitucionalismo hubo autores muy importantes como Smith, como Bentham, Weber, Karl Polanyi o más contemporáneamente Amartya Sen y los teóricos del derecho y desarrollo que tomaron en serio las instituciones como causas o como catalizadores de las cuestiones vinculadas a la economía en general, ¿sí? Voy a leer simplemente esta cita de Bentham porque me parece que es muy apropiada. Dice, solo la ley ha logrado asegurar lo que todos los sentimientos naturales no son capaces de hacer. Solo la ley ha sido capaz de crear una posesión completa y durable que merece el nombre de propiedad. La propiedad no es natural, es enteramente una criatura de la ley. En tal sentido, la propiedad es la fundación de una expectativa, la expectativa de derivar ciertas ventajas de la cosa que dice ser poseída. Entonces, en este contexto, me parece muy clara la idea de Bentham y es casi, les diría, que uno de los puntos de partida del Código del Capital, ¿sí? Porque lo que dice el Código del Capital es que el capital se crea a través de la ley. Entonces vamos un poco ya directamente al libro. Voy a presentar mínimamente a la autora. Katarina Pistor es profesora Edwin B. Parker de Derecho Comparado y directora del Centro para la Transformación Legal en la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York, Estados Unidos. Es autora de numerosos trabajos sobre derecho y desarrollo, sobre trasplantes legales, y además es profesora de la materia o de la asignatura Derecho y Desarrollo, además de ser profesora de la asignatura Corporations, o lo que sería aquí sociedades. Y yo creo, y aquí lo pongo en el título de la diapositiva, que la propuesta que nos hace Pistor en este libro es una lectura globalizada, heterodoxa
y crítica del institucionalismo económico. Después voy a explicar por qué le pongo todos estos calificativos, ¿no? Lo de globalizada es evidente porque es una de sus principales preocupaciones la globalización de la ley y la globalización del capital. Y por otro lado, decir que de muchos trabajos que yo he leído sobre vinculación entre crecimiento económico o acumulación de riqueza y derecho, este es de los más específicos. Una de las críticas que yo le hago al neoinstitucionalismo económico en varios de mis trabajos es que no se toman en serio la ley, ¿sí? De hecho, hay un autor que se llama Adam Persowski que critica al neoinstitucionalismo y dice, en realidad, si leemos bien al neoinstitucionalismo, las instituciones son epifenómenos, ¿sí? Lo que ellos intentan que sea su eje central, finalmente son epifenómenos. Y esta es una de las cosas que a mí me gusta de este libro, porque se toma en serio a la ley, ¿sí? Cree que deliberadamente se puede crear derechos, que deliberadamente se pueden crear instituciones jurídicas y las toma claramente en serio. Bien, vamos al libro entonces. El libro tiene 9 capítulos, primero el prólogo, el capítulo 1, que es el imperio de la ley, que es probablemente el que vamos a tratar más en profundidad, porque es el que después recorre transversalmente los demás capítulos, ¿sí? La codificación de la tierra, que son los derechos de propiedad. Hay una cosa que quiero explicar. Como también es típico de la academia norteamericana, la mayoría de los capítulos se integran con el análisis de casos, ¿sí? No es tanto el abordaje teórico, que está más bien en el capítulo 1, en el imperio de la ley, y después se van presentando casos. Entonces, el capítulo 2, como les decía, es sobre la codificación de la tierra, que habla sobre derechos de propiedad. El capítulo 3, clonación de las personas jurídicas, sociedades. El capítulo 4, acuñar deuda, la deuda como activo. El capítulo 5, cercar el código de la naturaleza, que habla sobre propiedad intelectual. El capítulo 6, un código para el planeta, que habla de la ley en la era de la globalización. Y el capítulo 7, que se llama Los amos del capital, y que analiza el papel de los abogados en la codificación del capital. Y capítulo 8, un nuevo código sobre la digitalización del derecho, y en el capítulo 9 vuelve a hacer una profundización entre la relación entre ley y capital. Bien, el libro comienza con 2 preguntas iniciales. ¿Cómo se crea la riqueza? ¿Y por qué el capital normalmente sobrevive a los ciclos económicos y a las crisis que dejan a tantos otros a la deriva y privados de las ganancias que habían obtenido con anterioridad? La respuesta que da Pistor es por la codificación legal del capital, ¿sí? Y a partir de ahí viene su primer punto de partida, que es el siguiente. Los ricos normalmente justifican su riqueza refiriéndose a la posesión de habilidades especiales, al trabajo duro y al sacrificio personal, ya sea de ellos mismos o de sus padres o abuelos. Estos factores puede que hayan contribuido a sus fortunas, y no obstante, sin una codificación legal, la mayoría de esas fortunas apenas habrían sobrevivido. Lo que entiende Pistor es que la ley funciona como un código invisible en la creación de capital. Evidentemente, cuando habla aquí de código invisible, está de algún modo parafraseando a Smith y su mano invisible. Entonces, esto dice, bueno, y por tanto, durante tanto tiempo, ¿sí? Creímos en la mano invisible y no vimos a la codificación legal del capital. Este es entonces el punto de partida y las 2 preguntas anteriores, ¿sí? Y aquí viene para mí lo que es probablemente la explicación central del libro,
que es que el capital se compone de dos ingredientes, un activo y un código legal, ¿sí? Los activos son objetos, como la tierra, ideas, habilidades, como la capacidad de crear una obra de arte, derechos y también la información, ¿sí? Que actualmente tiene mucha relevancia. Como sabemos, se dice actualmente que la data o la información es el nuevo petróleo, ¿no? Entonces, estos son los activos que requieren una codificación legal para transformarse en capital. Y el capital es algo que incrementa la propensión a crear riqueza para las personas que ostentan su titularidad, ¿sí? Esta es una redefinición, evidentemente, de lo que es el capital y, de acuerdo con Pistor, los activos no tienen la capacidad de crear riqueza si no son codificados adecuadamente. ¿Y cómo se codifican? A través de módulos o instrumentos. Y estos instrumentos no son otra cosa que el derecho privado o ciertas instituciones del derecho privado, como el derecho de los contratos, el derecho de fideicomisos, las garantías, el derecho concursal, el derecho de propiedad, el derecho de sociedades, etc. Entonces, el derecho privado sería los módulos o instrumentos que permiten la codificación legal de los activos para transformarlas en capital, ¿sí? Y el capital es algo que incrementa la propensión a crear riqueza para las personas que ostentan su titularidad. Por eso, lo que dice Pistor en la diapositiva anterior es que la mera posesión de activos, ¿sí?, no explica por qué el capital sobrevive a tantas crisis y vaivenes de la economía, mientras que si tienen una codificación legal adecuada, se transforman en capital y tienen mucha más resiliencia a este tipo de crisis y son capaces de generar riqueza a largo plazo. Los códigos generan atributos, es decir, los módulos, el derecho de sociedades, los fideicomisos, derecho de contratos, etcétera, etcétera, confieren atributos a los activos y por eso los transforman en capital. ¿Cuáles son estos atributos? La prioridad, que establece una jerarquía de los derechos que compiten por los mismos activos. Esto evidentemente es claro, por ejemplo, cuando pensamos en derecho concursal, ¿sí? Pero después vamos a ver uno de los casos, probablemente el más complejo que vamos a ver, que es el de la crisis de 2008, en donde la prioridad también jugaba una importante función, ¿sí? Y, por ejemplo, la tierra, la posesión de tierra o la propiedad también genera un atributo de prioridad, ¿sí? La durabilidad, que extiende en el tiempo los derechos prioritarios, es decir, prioridad y durabilidad que extiende en el tiempo los derechos prioritarios. La universalidad, que los extiende en el espacio, pero también los extiende no solo más allá de las relaciones bilaterales, de una forma erga omnes o que sea oponible a cualquiera, ¿sí? Y finalmente la convertibilidad, que opera como un seguro que permite a los poseedores convertir sus derechos de crédito privados en moneda de curso legal o en otros módulos del capital. Esta convertibilidad es muy importante. Por supuesto, por ejemplo, hay codificaciones que son más fáciles de convertir que otras. La tierra es más difícil, si bien genera más prioridad y más durabilidad, es más difícil lograr su convertibilidad. En cambio, los activos financieros, una de las cosas que tienen, digamos, a su favor o que son, por las cuales son vistas con muy buenos ojos por los inversionistas, es la facilidad para convertirlas en dinero de curso legal. Porque, en definitiva, cuando los activos o los módulos
fallan de alguna manera. Lo que todos los inversionistas quieren es hacer de ese instrumento, hacerse con el dinero, dinero, digamos, de curso legal, realizando ese instrumento, ¿sí? Por eso se producen muchas veces los problemas de las corridas, en el sentido de que cuando se empieza a perder la confianza en un instrumento, se vende activamente o de una manera masiva ese instrumento y evidentemente pierde valor. Y esto es porque, en definitiva, lo que la gente quiere con sus inversiones es que en el momento que lo necesite poder transformarla en moneda de curso legal. Entonces, estos probablemente sean las cuestiones más importantes. Entender que los módulos del derecho privado confieren a los activos atributos, y estos atributos son prioridad, durabilidad, universalidad y convertibilidad. Esto contradice el argumento según el cual las economías capitalistas se definen por mercados libres que asignan recursos escasos de manera eficiente y por precios que reflejan el valor fundamental de los activos. Esta sería la idea, digamos, que controvierte un poco o intenta controvertir Katharina Pistor al darle a la ley el valor tan significativo que le da para la creación de la riqueza. Y la desigualdad, porque el libro se llama El Código del Capital, cómo la ley crea riqueza y desigualdad. Bueno, la explicación sobre la desigualdad es que los crecientes niveles de desigualdad amenazan a todo el entramado social de nuestros sistemas democráticos, y también porque las formas convencionales de redistribución a través de los impuestos han perdido su eficacia. De hecho, proteger los activos frente a los impuestos es una de las estrategias de codificación más buscadas por los propietarios de activos. En ocasiones esto se logra con la ayuda propia de las propias leyes de los estados. Luego dice en otro párrafo, lo que protege al propietario del activo de las borrascas de los ciclos económicos y confiere longevidad a su riqueza, preparando así el territorio para una desigualdad sostenida. No es el activo mismo, sino su código legal. Debo hacer ya un anticipo, digamos, de consideración, que es que realmente, a pesar de que está en el subtítulo del libro, el libro no se detiene mucho más que en este tipo de cuestiones a tratar la desigualdad. No lo hace de una manera más profunda o más sistemática como me hubiera gustado encontrar. Bien, entonces ahora voy a hacer algunas consideraciones teóricas, ¿sí? Antes de entrar en los casos, que veo que se repiten en el libro, ¿sí? Al analizar los distintos casos, o que se presentan en el capítulo 1, en el Imperio de la Ley, o en el último capítulo 9, cuando vuelve la autora a hacer, de alguna manera, profundizaciones entre la relación entre ley y capital. La ley sigue siendo un instrumento central para el poder del Estado y para hacerla valer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es importante que el capital tenga fuerza de ley. Esta forma, la codificación, es algo importante que se da a través de la ley porque tiene fuerza de ley y de esa manera puede ser ejecutado, ¿sí? Sin embargo, a diferencia de la creencia generalizada, la ley no es creada solo por el Estado, sino por despachos de abogados que orientan su trabajo a codificar el capital. Esta es una de las ideas más importantes del libro, en donde Katharina Pistor entiende que los estados, digamos, mediante sus tres poderes, no son los únicos que crean la ley, que hay muchas creaciones, especialmente en el ámbito financiero, que provienen directamente de la actividad de los abogados a pedido de inversionistas, bancos, empresas financieras, etc. Digamos que podemos pensar, ¿sí? Esto son reflexiones que yo hice, que
luego de creadas estas cosas, por ejemplo, las derivadas, etcétera, etcétera, siempre hay una agencia estatal que le da finalmente el visto bueno, ¿sí? En los países tenemos la Fed en Estados Unidos o las superintendencias de asuntos financieros en muchas partes del mundo. Digamos que todos estos activos que se crean, todos estos módulos del capital que se crean en despachos jurídicos y no en un parlamento o con la capacidad que pueda tener el Poder Ejecutivo para crearlas, tienen finalmente algún respaldo del Estado, ¿sí? A través de alguna agencia de regulación, ¿sí? El capital globalizado es portable y las leyes de un Estado se pueden hacer valer en otro o reclamarse en el Estado que ampara ese módulo, aunque el poseedor del activo esté en otra parte del mundo. Esto es una de las características del capital globalizado. Los Estados no son neutrales cuando se trata de determinar a qué intereses concernientes a un activo dar prioridad o cómo darle forma. Y en esto a veces hay una competencia o una discordancia entre el Estado central o estas agencias regulatorias que dan el visto bueno, ¿sí? Y los poderes judiciales. Voy a hacer aquí una pequeña pausa para decir que, digamos, la idea que transmite el libro es bastante pesimista, ¿sí? Es una idea en donde estamos a merced del capital, estamos a merced de los abogados que trabajan para generar y crear riqueza, pero si la leemos entre líneas, también es cierto que hay varios casos que la autora trae y que yo algunos de los que voy a comentar, en donde los poderes judiciales ponen un límite a este crecimiento desmedido de la capacidad de generar riqueza y de generar desigualdad. Entonces, si bien el texto es bastante pesimista, por lo menos como está relatado, muestra pesimismo, también leído entre líneas nos da la posibilidad de pensar de que todavía la división de poderes y la actividad de los poderes judiciales independientes tienen algo para frenar de este torbellino, si se quiere, de globalización. Y déjenme también seguir con esta pausa en el sentido de que esto no es nuevo, esta preocupación no es nueva, ¿no? Ni siquiera es única de un ámbito como Estados Unidos. Hoy justamente recordaba el libro Libertad y Propiedad por un constitucionalismo del derecho privado de Ferraioli, que justamente salió un año antes de este libro de Catarina Pistor, y que desde otro mundo, digamos, desde otra realidad, muestra una preocupación similar, ¿no? Por supuesto desde otra perspectiva también, pero la preocupación parece ser compartida, ¿sí? Más consideraciones. Los gobiernos intervienen para rescatar instituciones financieras en tiempos de crisis, legitimando la privatización de beneficios en tiempos de bonanza y la socialización de las pérdidas cuando el sistema colapsa. Las crisis no son anomalías, sino eventos recurrentes dentro de un sistema basado en la expansión del crédito y la acumulación de deuda. El derecho desempeña un papel central en la creación y resolución de estas crisis al definir quién asume las pérdidas y quién recibe protección. En líneas generales, persiste, digamos, esto es un agregado mío, la idea de que el capital es un activo físico, uno de los dos factores de producción, cuando de hecho el capital nunca ha sido una cosa, sino su codificación legal. Nunca ha tenido que ver con insumos o con productos finales, sino con la capacidad de generar y monetizar ingresos esperados.
En los Estados Unidos y en el Reino Unido, aunque algo menor en otras grandes economías, la inversión en intangibles es ahora mayor que la inversión en tangibles. Y aquí se refiere básicamente a patentes y activos financieros. Hasta aquí, más o menos, cuáles son las ideas que están detrás del libro. No, detrás del libro no, claramente expresadas a lo largo del libro, que lo recorren en el análisis de cada uno de los casos. Y ahora voy a presentar 3 casos. El libro tiene 400 páginas, ¿sí? Y presenta muchísimos casos, muchísimos casos. ¿Por qué elegí estos 3? Porque hay uno de ellos que es el que genera, según la autora lo dice en el primer párrafo de la introducción, su decisión de escribir el libro, que es la crisis financiera de 2008. ¿Sí? Por otra parte, ese caso toca varios temas, se repite en varios capítulos. Lo mismo, el primer caso entonces que voy a tratar es el caso de la burbuja. El segundo caso que voy a tratar es un caso que a mí me resultó interesante, que es el de el pueblo maya en Belice y los derechos de propiedad. Y el tercer caso es el caso de la patente del código genético. ¿Sí? Estos son los 3 casos que voy a tratar a partir de ahora, pero les reitero, el libro tiene muchísimos, pero muchísimos casos, son 400 páginas, de las cuales les diría que 360 son casos que luego se analizan con las herramientas que antes presenté. ¿Sí? Bien, vamos entonces al primer caso, que le puse de título La crisis financiera de 2008, Lehman Brothers y los Medici. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Esto es algo difícil de explicar, ¿sí? Les pido que me tengan paciencia si no soy la persona más fluida para explicar todo esto, porque realmente es complejo y es complejo de entender porque digamos, los activos financieros de los que hablan son bastante lejanos a mi conocimiento y mi posibilidad patrimonial de adquirirlos. Entonces, no sé si se ven, pero son casitas, ¿sí? Son casitas. En los años 70, un señor que se llamaba Lewis encontró una idea que le pareció fantástica y que funcionó durante muchísimos años, que era agarrar conjuntos de hipotecas, ¿sí? Y transformarlas en un activo financiero, ¿sí? Este conjunto de hipotecas se vendía como un bono, ¿sí? Como un bono de deuda privada, ¿sí? A distintos inversores. ¿Quiénes lo hacían? Los bancos. Con lo que ganaban, generaban más dinero para dar más hipotecas. ¿Ok? Pero esto tiene una capacidad limitada. No todo el mundo tiene acceso a las hipotecas permanentemente. Entonces, llegaba un momento en donde la rentabilidad de estos valores respaldados por hipotecas, MBS en inglés, Mortgage Backed Securities, iba a finalizar. ¿Ok? ¿Cómo se identificaban estas hipotecas que iban a formar parte de este activo financiero, el MBS? Generalmente con las mejores calificaciones. Se agarraban las hipotecas que tenían mejores calificaciones, AAA, AA o A, ¿sí? Y se hacían paquetes que se transformaban en el activo financiero. ¿Ok? Aquí hay un gap, hay una brecha que no puedo explicarles, ¿sí? Porque no lo sé. Perdón, antes voy a hablar de otra cosa. ¿Qué es lo que aseguraban estos activos financieros, los MBS? Prioridad, porque se estructuraban en diferentes tramos de riesgo. Los inversores con participaciones de alto nivel en la pirámide, las AAA, tenían prioridad en los pagos, lo que los hacía más seguros en apariencia.
Durabilidad, se garantizaba que los pagos de las hipotecas continuarían durante décadas. Y convertibilidad, los MBS podían venderse y recomprarse en mercados financieros, facilitando su liquidez. Entonces, acuérdense, prioridad, durabilidad y convertibilidad eran tres características que la codificación de los activos permitía, ¿sí? Entonces, esto parecía ser un muy buen negocio para generar riqueza a largo plazo. Y aquí viene el gap o la brecha explicativa. Por algún motivo, que yo no sé si, o sea, no puedo especular si es que era la propia ambición de los bancos de poder seguir manteniendo este activo financiero, que fue muy importante, o la necesidad de vivienda, ¿sí? Comenzaron a aparecer en el mercado lo que se llaman hipotecas subprime o hipotecas basura. ¿Qué quiere decir esto? Hipotecas muy baratas. Fíjense, esto es una foto de una vidriera, de un escaparate, ¿sí? En donde ofrecen el crédito al inicio al 1%, solamente contra recibo de sueldo, no se necesita ningún tipo de documentación, se da el préstamo por el 100% del valor de la casa a comprar y se consolidan deudas y se habla español, ¿sí? Entonces empiezan a aparecer estas hipotecas subprime o basura. ¿Y qué pasa? Se sigue produciendo el activo financiero, el MBS, ¿sí? Pero ahora los paquetes no incluyen solo hipotecas AAA, sino también hipotecas BBB, BB y B, ¿sí? Y aquí viene una cuestión que es muy importante, que es que los bancos sí querían seguir con esto, ¿sí? Entonces, y aquí voy a dar una explicación que no está en Pistor. Hasta ahora todo lo que dije está en Pistor y es una explicación que saco de una película que después les voy a recomendar. La película se llama La Gran Apuesta y en un momento aparece el cocinero Bourdieu, ¿se llama? Creo que sí. Y dice, soy un cocinero que tiene pescado, el pescado se está por pudrir y no lo puedo vender. ¿Qué hago? Lo transformo en un guiso. Pongo patatas, zanahoria, alguna salsa, duplico su volumen, ¿sí? Y además lo vendo, ¿sí? Esta es la forma de explicar lo que hicieron los bancos, que es mezclar, ¿sí?, las hipotecas buenas con las hipotecas basura. Y siguieron haciendo esta venta de este producto financiero MBS, ¿sí? Hubo un tema de más, porque no todo sucede tan fácilmente. Las calificadoras de riesgo, al ver estos productos tan heterogéneos, las calificaron a todas con A, AAA y AA, ¿sí? Con lo cual, por eso dice que la prioridad, ¿sí?, era solo en apariencia, ¿ok? Porque finalmente lo que debía ser un activo muy seguro, ¿sí?, al estar mezclado y mal calificado por las calificadoras de riesgo, principalmente Standard & Poor's y Moody's, ¿sí?, hizo que los activos fueran finalmente muy riesgosos. Aquí la idea esta del juego este, que no sé cómo se llama en otros países del mundo, en Argentina lo llamamos Shenga, es para entender que si empezamos a sacar por impagas los que están digamos, las barritas que están más abajo, la pirámide se va a caer mucho más rápido, ¿sí? Y esto es más o menos lo que pasó, muy resumidamente, y evitando otros detalles, como por ejemplo otros instrumentos, ¿sí?, como las Collateral Debt Obligations,
¿sí?, que también jugaban un rol importante en todo esto, es más o menos lo que pasó en la crisis financiera de 2008. ¿Y qué tiene que ver aquí Lehman Brothers? Y aquí viene otra idea interesante, que es la constitución societaria. ¿Cómo se armó una sociedad de manera tal que pudo generar esto? Es cierto que Lehman Brothers no fue la única compañía que vendió este tipo de activos o que tenía su mayor parte de participación en este tipo de activos, pero sí fue de alguna manera un prototipo o una caracterización de la crisis de 2008 por algunas razones. Lehman Brothers tenía 2.985 subsidiarias y filiales en distintos países. ¿Para qué? ¿Para qué era esta construcción societaria? Para evitar regulaciones estrictas. Algunas filiales estaban en paraísos fiscales o jurisdicciones con regulaciones laxas. Aislar el riesgo financiero. Si una filial tenía problemas, la empresa matriz podía evitar la responsabilidad directa. Y la optimización fiscal. Movían activos y deuda entre entidades para reducir impuestos o aumentar su rentabilidad en ciertas jurisdicciones. Realmente era una construcción societaria complejísima en la que Lehman Brothers, la central de Estados Unidos, prácticamente no tenía nada, ¿sí? Cuando fueron a ver para ejecutar en la quiebra, que fue la quiebra más grande de los Estados Unidos, era muy poco los activos que tenían. ¿Y por qué los Medici? Bueno, porque Caterina Pistor en el libro hace una comparación con los Medici. Los Medici crearon un sistema similar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? No existían las leyes societarias que tenemos ahora, ¿sí? Se formaban a través de consorcios, ¿sí? No tenían la protección que tenemos ahora mediante la ley. También generaron una red de bancos descentralizadas en la que cada sucursal tenía cierta autonomía, pero seguía vinculada a la familia. Cada filial se especializaba en diferentes actividades financieras según la regulación del lugar en donde operaba y diversificaban el riesgo. Lo que dice Pistor es que la diferencia entre Lehman Brothers y los Medici es que los Lehman Brothers no diversificaban el riesgo, sino que lo ocultaban, ¿sí? Entonces, esta es un poco la comparación, es uno de los casos principales que trata en el libro Caterina Pistor. Lehman Brothers, estas son las conclusiones que saca la autora, utilizó el derecho corporativo y financiero para codificar sus activas de manera que parecieran más seguros de lo que realmente eran. La fragmentación jurídica permitió que Lehman ocultara riesgos, pero cuando la crisis estalló, nadie sabía con certeza qué entidad debía asumir las pérdidas. La quiebra de Lehman demostró los peligros de la desregulación y el uso del derecho para maximizar beneficios sin asumir responsabilidades reales. Pistor usa este caso para mostrar cómo la ley puede facilitar la acumulación de capital, pero también puede ser utilizada para manipular riesgos. Y esto también es Pistor, excepto por los casos en donde yo acá propongo los nombres de los rescatados, porque a Lehman no lo rescató Estados Unidos. Fue de los pocos grandes entidades financieras que no fueron rescatadas y fueron a la quiebra. Se intentó comprar por el Berkeley Bank, pero lo que sería, digamos, entiendo, el Banco Central de Inglaterra denegó esta posibilidad y finalmente fue el proceso de quiebra más grande, más importante de los Estados Unidos. Pero lo que dice Pistor es el gobierno de Estados Unidos tuvo que intervenir con multimillonarios rescates bancarios a compañías como AIG, Bear Stearns, Fannie Mae y Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son dos compañías estatales de los Estados Unidos que garantizaban el 70% de las hipotecas. Mientras millones de familias perdieron sus hogares en ejecuciones hipotecarias. Pistor señala que los mecanismos legales utilizados para codificar las hipotecas como capital protegieron a los grandes inversionistas y bancos, pero no a los
prestatarios o a los ciudadanos comunes. Los más damnificados, evidentemente, por esta crisis fueron los que hablan español, es decir, las personas más pobres en Estados Unidos. Con esto, con esto no, ahí viene el bonus track. Para los más jóvenes no saben qué es un bonus track porque solo escuchan, no han comprado en su vida un disco, ¿sí? Pero había una época en que los discos venían con un bonus track. Y era genial, ¿no? Porque decía, tiene un bonus track el disco. Y ahora yo les voy a dar un bonus track que no está en el libro de Pistor, ¿sí? El bonus track es la recomendación de dos películas. Una película que se llama La Gran Apuesta, en inglés The Big Short, y la otra película que ganó, creo que las dos ganaron el Oscar, seguro que Inside Job ganó el Oscar al mejor documental. Las dos son sumamente recomendables y nos hablan de otro episodio vinculado a la crisis financiera, Lehman Brothers, etcétera, etcétera. Que las voy a contar muy simplemente. Un doctor que se llama Barry, que en la película es Christian Bale, se pone a estudiar estos MBS, los paquetes de hipotecas, que eran un activo financiero muy, muy codiciado, y empieza a descubrir que hay cada vez más impagos, ¿ok? Y cada vez más impagos, y cada vez más impagos, y cada vez más impagos. Entonces dice, esto se va a caer, esto se va a caer. Va a un banco y le dice, quiero crear, y aquí viene una ratificación de lo que Pistor sostiene, quiero crear un bono, ¿sí? Que se va a llamar Credit Default Swap, el CDS. Dice, ¿y un bono para qué? Para jugar en contra de los MBS. Es decir, si los MBS caen, yo gano, ¿sí? Los del banco lo miran y le dicen, ¿pero quién va a dejar de pagar la hipoteca? ¿Quién va a dejar de pagar la hipoteca de la casa en la que vive? Y el tipo le dice, ¿me darían esto? Entonces el banco le dice, sí, pero si el MBS sube, usted tiene que pagar, ¿sí? Usted gana solo si el MBS baja. Y el tipo dice, sí, acepto. El banco le dice, le ofrecemos $5 millones, y él dice 100. Los del banco se tiraban encima, saltaban. Va al Deutsche Bank y le pide 200. Finalmente termina consiguiendo CDS por $1.300 millones. Y este es uno solo, ¿sí? Hay dos casos más de estos que digamos, que apostar en contra, ¿sí? Selling short se llama, ¿no? Hay dos casos más, con lo cual lo que nos termina de mostrar el bonus track es que finalmente hubo algunos que ganaron mucho con la crisis, pero fueron muy pocos. Y aquí termino el caso y el bonus track. Este es un esquema del FMI para explicar el tema de las hipotecas y cómo fue todo. Se los regalo, un día se los mando, lo pueden estudiar y comentármelo. Es muy difícil que yo lo pueda explicar ahora, pero para que vean la complejidad del tema. Pasamos al segundo caso. Los mayas, el pueblo maya en Belice y el derecho de propiedad. Y acá nos ponemos un poquito más optimistas. Durante décadas, las comunidades mayas de Belice vivieron en tierras comunales de la región de Toledo, en el sur del país. Estas tierras no estaban registradas formalmente bajo títulos de propiedad individuales, sino que eran utilizadas colectivamente según las tradiciones indígenas. Sin embargo, el gobierno de Belice empezó a conceder permisos a empresas madereras y agrícolas para explotar esos territorios sin el consentimiento de las comunidades indígenas. Como las tierras no estaban formalmente registradas a nombre de los mayas, en el sistema legal moderno, el Estado argumentaba que podían disponer de ellas libremente. Las comunidades mayas se opusieron, argumentando que tenían derechos históricos sobre esas tierras reconocidas en su uso ancestral. Las comunidades indígenas, con apoyo de organizaciones de derechos humanos, llevaron el caso a los tribunales y la Corte Suprema en 2007 falló a favor de los pueblos indígenas, diciendo que
los mayas tenían derechos consuetudinarios sobre sus tierras equivalentes a la propiedad legal. El gobierno de Belice había violado estos derechos al otorgar concesiones sin su consentimiento. Se debía garantizar la protección de la tierra indígena mediante su reconocimiento formal. Este fallo fue un hito, pero el gobierno de Belice se negó a implementarlo. Y continuó otorgando permisos a compañías privadas. Y fue recurrido ante la Corte de Justicia del Caribe, que yo no sé si ustedes saben, que es una corte supranacional que reúne a pequeños países del Caribe, excolonias recientes. ¿Sí? El caso lo lleva al tribunal, de la Corte de Justicia del Caribe, lo lleva el procurador, ¿sí? O sea, el Estado de Belice. Hay una cosa interesante, que es que los alcaldes, ¿sí? de los pueblos de Toledo estaban con los mayas, ¿sí? Entonces, es los alcaldes y el pueblo maya contra el Estado de Belice. Y la Corte del Caribe falla de esta manera. Tal como afirmaba el Consejo Privado en una resolución de 1921, hay una tendencia que a menudo opera de manera inconsciente a interpretar ese título, agrego yo, de propiedad, conceptualmente en términos que son solamente adecuados para sistemas que se han desarrollado de acuerdo con el derecho británico. Pero esta tendencia tiene que limitarse. Una comunidad puede tener el título de posesión del disfrute común de un usufructo siguiendo normas consuetudinarias según las cuales sus miembros individuales tienen acceso a su uso e incluso un derecho de transmisión de ese acceso como miembros mediante cesión inter vivos o mediante sucesión. La determinación de hasta qué punto se ha desarrollado esta última característica del derecho en cuestión requiere un estudio de la historia de esa comunidad concreta. Unos principios abstractos predeterminados son poco útiles y pueden en muchas ocasiones inducir a error. Con lo cual, nuevamente, le dan la razón a los pueblos mayas y las conclusiones de Pistor, en este sentido, son bastante interesantes, que es, primero, el derecho de propiedad puede adquirir múltiples formas. El derecho de propiedad no es neutral, puede ser utilizado para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras o para reconocer sus derechos dependiendo de cómo se estructuren las leyes. Las comunidades indígenas suelen quedar fuera del sistema de propiedad moderna, lo que facilita la apropiación de sus tierras por parte de empresas y gobiernos. La lucha por el reconocimiento legal es clave. Cuando los pueblos indígenas logran que los tribunales reconozcan sus derechos, pueden usar el derecho de propiedad como herramienta de protección en lugar de opresión. Este es un caso que es muy resonado, ¿sí? Y que da la idea de, para mí el principal, digamos, argumento que podemos extraer de aquí es que el derecho de propiedad puede adquirir múltiples formas. Y volvemos un poco a Ostrom y el derecho de los comunes, ¿no? En ese libro, Ostrom lo que hace es dar por tierra con la idea de que los comunes están destinados al fracaso. Bien, tercer caso y último. Myriad Genetics, la propiedad intelectual sobre el ADN y el valor de los datos. Lo que ven aquí es el New York Times del día 14 de mayo de 2013, ¿sí? En una nota de Angelina Jolie, ¿sí? Esto se dirán que tiene que ver todo esto con lo que estamos hablando. Les aviso que la información sobre esta publicación de Angelina Jolie está en el libro. Por supuesto que yo fui al New York Times a buscar las imágenes, pero la información está en el libro, sobre todo la idea de este último párrafo del artículo. Este es el artículo en el cual ella cuenta que se sometió a una doble mastectomía porque le habían detectado la mutación del gen y tenía un 87% de posibilidades de desarrollar cáncer de mama. Entonces ella lo hace público a través de un artículo que se publica el 14 de mayo de 2013 y en el párrafo final dice: elegí no dejar mi historia en privado porque hay muchas mujeres
que no saben que pueden estar viviendo bajo la sombra del cáncer. Es mi esperanza que ellas también tengan la posibilidad de tener el test genético y que sepan que si tienen alto riesgo, sepan que hay opciones fuertes para contrarrestarlo, ¿sí? ¿Por qué lo dice esto? Porque en el año 90, a partir del año 90, la compañía Myriad Genetics identificó y aisló los genes BRCA1 y BRCA2 altamente correlacionados con el riesgo de desarrollar cáncer de mama y ovario. En lugar de simplemente publicar su descubrimiento como un avance científico, Myriad solicitó y obtuvo las patentes sobre estos genes en Estados Unidos, lo que derivó en los siguientes derechos. Exclusividad en la realización de pruebas genéticas para detectar las mutaciones, derecho a impedir que otros laboratorios realizaran pruebas similares sin pagar la licencia a Myriad, y control sobre investigaciones médicas y científicas, ya que cualquier análisis sobre estos genes requería su permiso. En cierto momento del uso de estas patentes, además, Myriad dejó de comunicar la información al Estado, con lo cual se la quedó únicamente para ellos. Esto convirtió a Myriad en la única empresa que podía comercializar pruebas genéticas y cada prueba valía $3.000, lo que limitó el acceso a estas pruebas por parte de muchas mujeres. Hay una cosa hay un efecto que se llama el efecto Angelina Jolie, que es que ahora aumentó en un 80% los pedidos de estos test cuando hay un antecedente, lo cual ha generado una enorme detección temprana de las mutaciones genéticas y una enorme cantidad de prevención de cáncer de mama. Esto es un paréntesis, ¿no? Bien, desde 1990, desde la década del 90, que les otorgaron las patentes, diversas organizaciones científicas pelearon judicialmente por revertir el otorgamiento de estas patentes. ¿Y por qué señalo la fecha que ahora no la veo? Junio de 2013, un mes después de que Angelina Jolie publicó su artículo en el New York Times, la Corte Suprema finalmente falló diciéndole a Myriad Genetics que su patente no era válida. La Corte Suprema examinó las reclamaciones de Myriad bajo la antigua regla de que las leyes de la naturaleza, los fenómenos naturales y las ideas abstractas no son patentables, ya que constituyen herramientas esenciales para la innovación en ciencia y tecnología. No obstante, las patentes buscan incentivar la creación al garantizar cierto grado de rentabilidad. La Corte Suprema explicó que la protección de las patentes establece un equilibrio delicado entre la creación de incentivos que conducen a la creación e invención y descubrimiento, y la restricción del flujo de información que podría permitir e incluso estimular la invención. Así, la cuestión ante la Corte era determinar si las patentes de Myriad se referían a una composición de materia nueva y útil o simplemente a fenómenos naturales preexistentes. En una decisión unánime, la Corte determinó que el ADN complementario o sintético es patentable, mientras que el ADN segmentado y natural no lo es. Es decir, el aislamiento del código genético que había hecho Myriad no era patentable. Lo que sí es patentable es el ADN complementario o sintético, que ustedes no crean que yo sé qué es, pero sí les puedo decir que es cuando se transforma, ¿sí? Se manipula el ADN, y esto es, por ejemplo, lo que se produce con el ARN mensajero, del que tanto escuchamos hablar durante la pandemia, ¿sí? Es decir, el ADN no es patentable, ni siquiera una parte de él, ¿sí? Pero sí cuando se hace de manera complementaria o sintética. Este es el fallo de la Corte de los Estados Unidos,
solo un mes después de la carta o de la publicación de Angelina Jolie, que no sé si es casualidad o hubo ahí un incentivo para sacar el fallo. Las patentes y los secretos comerciales pueden combinarse para generar ventajas competitivas. Myriad, esto es Pistor, lo que estoy leyendo, utilizó la patente BRCA no solo para bloquear competidores, sino para recopilar datos valiosos protegidos luego como secreto comercial. Y esto es interesante porque lo que dice Pistor es, cuando perdieron la patente, echaron mano del código legal, uno de los códigos legales más antiguos que hay, que es el secreto comercial, ¿sí? Entonces, durante años recopilaron datos, porque además no le daban datos al Estado, y durante mucho tiempo más, a pesar de que se le cayeron la exclusividad de la patente, tenían una base de datos exclusiva que muestra el valor real de algunas patentes, que el valor real de algunas patentes radica en los datos que generan más que en la patente misma. Desde una perspectiva social, estos datos serían más útiles si fueran de dominio público, pero el interés privado y el bienestar común no siempre coinciden. Finalmente, como conclusiones de Pistor, este caso refleja un patrón más amplio en la economía moderna. Las empresas no solo buscan innovar, sino también convertir descubrimientos en activos legalmente protegidos, asegurando exclusividad y rentabilidad. La ley de patentes puede ser utilizada para restringir el acceso a conocimientos esenciales, afectando el derecho a la salud y a la investigación médica. El capital no se basa únicamente en recursos materiales o financieros, sino en la capacidad de utilizar el derecho para apropiarse de información y bienes comunes. Y con esto termino. Muchas gracias.